¿Bukele ha ordenado bajar los precios? ¿Ha pedido Bukele control de precios? ¿Ha pedido Bukele una medida bolivariana, socialista, de control de precios o de limitación del libre mercado? No es así, claramente. Vamos a hablar de todo ello. El presidente Bukele ha hecho un llamamiento a una reducción de los precios que se han disparado en los últimos meses, particularmente de los alimentos. El vídeo se ha hecho viral y en la comunidad liberal, muy típico, se ha lanzado muchísima gente a decir varias cosas. Primero, que el presidente Bukele lo que está haciendo es pedir controles de precios como si fuese un intervencionista, que el presidente Bukele está en contra del libre mercado o que el presidente Bukele no es liberal y que por lo tanto lo que está haciendo es una especie de socialismo de derechas. Bien, yo creo que no es una cuestión de poner etiquetas, de si alguien es liberal o no es liberal, etcétera, sino vamos a entender el contexto de qué es lo que está ocurriendo en El Salvador y después entender qué es lo que ocurre con los precios. Y es muy importante entender un elemento esencial. Los carteles, los oligopolios, no suben los precios agregados. La inflación no viene de digamos, de la colusión entre competidores. La realidad es que si hubiese monopolios o oligopolios que estén conectados y subiendo los precios porque son malvados o tontos, la realidad es que por un lado la competencia los desplazaría, por otro lado eso solamente puede ocurrir si el Estado lo permite. Es decir, los monopolios extractivos, los oligopolios injustos, que introducen precios equivocados y altos, o precios que no tienen nada que ver con la oferta y la demanda y que desde luego lo que hacen es ofrecer malos servicios o malos bienes por precios altos, eso solamente puede ocurrir si lo impone el Estado, haciendo dos cosas. Uno, privilegiando a los oligopolios, a esos oligopolios si existiesen, y además eliminando la competencia a esos mismos oligopolios. Comentaba en un vídeo yo recientemente que ni siquiera un cártel como el de la OPEP puede controlar el precio del petróleo. Puede intentar ponerle un suelo, pero no le pone un techo. Es decir, la OPEP no sube los precios. La OPEP, como mucho, intenta proteger sus ingresos poniendo un suelo al precio del petróleo. Y también tenemos que tener en cuenta que la competencia siempre baja los precios en cualquier entorno. En cualquier entorno. El entorno particularmente de los alimentos es particularmente, además, yo diría, mucho más competitivo que en muchos otros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dijo y después analizar qué es lo que realmente está ocurriendo en El Salvador. Acompañadme. Bien, vamos a ver qué es lo que ha dicho Bukele en su tweet y en el vídeo. Vamos allá. Nayib Bukele. El libre mercado es un sistema en el cual los precios de bienes y servicios son regulados por la oferta y la demanda, y la competencia impulsa la mejora de la calidad y la reducción de precios. Completa y absolutamente de acuerdo. Pero actividades como la formación de cárteles, la evasión de impuestos, el soborno y el contrabando son delitos que deben ser castigados, ya que distorsionan el funcionamiento del mercado. Es importante porque no está diciendo que la evasión de impuestos, el soborno o el contrabando suban los precios. Está hablando de actividades paralelas, en cualquier caso. A todos los importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores, bajen los precios de la comida o habrá problemas. La reacción de los tuiteros, de las personas que están en X, etcétera, ha sido inmediata y bastante negativa, ¿no? ¿Vale? Y importante, por ejemplo, decir lo que muestra José Pasagoiti, que está muy bien dicho, los carteles o oligopolios solo pueden permanecer en el tiempo con la intervención pública, si no, el mercado los regula. La evasión de impuestos no sube precios. Hoy ha caído en el clásico populismo de algunos vecinos socialistas. Bien, pero vamos a ver qué es realmente lo que dice, porque es importante recordar que él
dice claramente que el libre mercado es un sistema en el cual los precios de bienes y servicios son regulados por la oferta y la demanda, y la competencia impulsa la mejora de la calidad y la reducción de precios. Bien, vamos a ver el vídeo. La otra crisis que tenemos es una crisis que es mundial, pero que también incluye abusos del mercado local, que es la crisis de los precios de los alimentos. Lo hemos estado viendo con el viceministro, ya vamos a hablar de eso, pero definitivamente ha habido, sí, hay una inflación mundial, todos la conocemos, sobre todo en los alimentos, por lo que ya sabemos, el incremento de los precios de los fertilizantes, la sequía, las inundaciones, etcétera, pero también hemos identificado abusos. Bien, primero, es importante recordar que la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? Que el aumento de los precios que se está generando por la locura monetaria que se está llevando a cabo en los países desarrollados, particularmente, le está haciendo daño a la economía también de El Salvador, a pesar de que, menos mal, El Salvador no tiene moneda propia y por lo tanto no está sufriendo la inflación añadida que se generaría por la pérdida del poder adquisitivo de su propia moneda. Pero él de lo que está hablando en realidad es del abuso en la formación de precios en una economía que además no tiene el nivel de concurrencia y el nivel de apertura que debería tener. Y este es el elemento esencial en el que hay que trabajar en El Salvador. Y si bien algunos de estos abusos solo pueden recaer en ellos multas o sanciones administrativas, yo quiero recordarles a los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos, con la confianza de que no hay sanción penal por abusar de la gente, pero yo les quiero recordar a todos ellos que ellos saben que están también fichados por evasión fiscal, por sobornos, por pasar alimentos en contrabando, por meter alimentos en puntos no fronterizos, sino que en puntos ciegos, por sobornar a agentes de aduanas, por declaraciones falsas, y esas sí son penales. Es decir, lo que está hablando es de abusos por parte de algunos comerciantes. No está hablando del control de precios, pero en cualquier caso es importante entender que todos esos factores que son delitos, por supuesto, reflejan que lo que se ha encontrado Bukele en El Salvador es una economía literalmente devastada y que la solución viene de mucha más apertura. Es decir, todos esos factores se eliminan con más transparencia, más apertura y mucho mayor nivel de comercio, mayor competencia, ¿verdad? Por supuesto, siempre va a haber alguien que cometa un delito, pero estamos hablando de cuáles son las soluciones en una economía que ha sido no cerrada solamente previamente por una política completamente equivocada, sino cerrada desde una auténtica destrucción de las posibilidades del comercio en competencia, en una economía en la que había una inseguridad de tal calibre y un nivel de informalidad tal que obviamente hay mucho que hacer. Pero todo se soluciona y se empieza a poner las mejoras con más competencia, más transparencia y más apertura comercial. Así que voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Claro, lo que está hablando es de abusos, de que pueda haber abusos. Bueno, yo creo que es importante analizar la diferencia entre el abuso en una economía que está muy cerrada. Es que esto es muy importante recordárselo a toda la comunidad liberal. Es que no estamos hablando de una economía abierta como la que conocemos cada uno. Y es importante el ejemplo con el tema de las pandillas. Mucha gente decía, hay que ver que poco liberal es tomar decisiones tan drásticas con respecto al crimen, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos comparando el nivel de criminalidad de El Salvador hace unos meses con lo que es el nivel de criminalidad en uno de nuestros países. Nada que ver, por supuesto. Aquello era una auténtica locura. Pero también es importante entender que parte de esa locura
que llevaba a que El Salvador fuese una economía prácticamente fallida y una inseguridad absoluta, etcétera, también se percibe dentro de lo que son las cadenas de suministro y la economía en sí misma, ¿de acuerdo? Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos, paren de abusar. Hay incrementos que son justificados. Importante escuchar lo que está diciendo ahora. Es importante escucharlo, porque es muy fácil caer en la idea de que Bukele está siendo antiliberal. Recordemos, por favor, previamente el nivel de concentración y de cierre de la economía salvadoreña que puede llevar a esos abusos, pero no está hablando de imponer controles de precios. De acuerdo, subió 10%, subió 10%. Pero que por un rumor que una lluvia va a subir el doble, es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Hemos identificado que han habido abusos grandes, ya di el mensaje, ya creo que me imagino que lo deberán haber entendido, no estamos bromeando. Mañana tiene que haber precio justo. ¿Qué significa precio justo? ¿El precio que la población quiere? No, precio justo significa el precio al que ustedes adquieren el producto más una ganancia razonable. Eso subió el producto que ustedes adquirieron, se entiende que tengan que subir el precio, pero tiene que subirse en el porcentaje que subió. Si ustedes lo adquirieron a 10 y lo venden a 13, subió a 12, pues lo suben a 15. Pero no puede subir a 12 y ustedes lo ponen a 30. O sea, lo que está hablando simplemente es de si existe, sí existe, pero no está algún tipo de abuso. Pero fijaos que en todo el vídeo y en todo el tweet no está diciendo, uno, que tiene que haber control de precios, no está diciendo en ningún caso que el gobierno vaya a imponer el control de precios, no está diciendo en ningún caso que vaya a atacar el libre mercado. El libre mercado. Lo que está hablando es de que pueden existir en una economía que está enormemente cerrada. Es que esto es importante recordarlo. Voy a recordarlo de nuevo para que lo escuchéis todos. El país, El Salvador, año 2019, estaba en una situación de caos absoluto. El caos no solamente era de seguridad ciudadana, sino que también era de inseguridad jurídica y económica, en el que hay todo tipo de, interferencias en lo que sería el libre mercado. Es decir, no es que Bukele esté atacando al libre mercado, lo que Bukele está atacando es a la utilización por parte de algunos comerciantes de la posición de dominio por una economía cerrada. Vuelvo a repetir, la forma en la que eso se soluciona, ¿de acuerdo?, es como se está intentando hacer en El Salvador, que es abriendo la economía con más transparencia, con más competencia, con más libre mercado. Pero también es importante recordar que, uno, los oligopolios extractivos que suben los precios sin control solamente pueden existir si los impone el gobierno. Por lo tanto, es muy importante que la desregulación y la apertura de la economía se haga de manera que se eviten los abusos que vienen perpetuados por una cadena administrativa en la que hay grandes niveles de, digámoslo así, riesgo de corrupción. Bien, es importante decir esto porque la inflación, vuelvo a repetir, no tiene absolutamente nada que ver ni con la evasión de impuestos, ni con la corrupción, ni muchísimo menos con la economía sumergida. De hecho, la economía sumergida, si hace algo, es intentar evitar aranceles y rupturas para, pasar los productos más baratos o a precios más bajos. Es importante también, en cualquier caso, repetir, lo digo para todos los que estéis viendo este vídeo, que
Todos los problemas que se están generando en El Salvador con respecto a la cesta básica se tienen que solucionar con mayor transparencia, mayor apertura, mayor libre mercado y mayor capacidad por parte de la economía de introducir la competencia. Absolutamente claro. Número 2. Que Bukele no ha dicho en ningún momento que haya que acabar con la libre competencia ni con el libre mercado, en ningún momento, y que no ha dicho en ningún caso que vaya a imponer controles de precios. Está diciendo que puede haber una serie de abusos y que espera que los que ellos consideran que han abusado, que reviertan esos abusos, ¿de acuerdo? Luego habrá que analizar cómo es la situación, pero desde luego eso hay que verlo. Pues eso es un abuso. No, eso es ilegal y como dijimos, si ustedes creen que no es tan ilegal, recuérdense que tienen otro montón de delitos por ahí que pues... Eso es otra cosa importante. No está diciendo que vaya a imponer control de precios, está diciendo que aquellos importadores o lo que sea, que ya tienen una serie de delitos, que mucho cuidado, que se les puede perseguir por esos delitos. Y no estamos jugando, de nuevo, por si solo es Salveque, Show, Corona de Humo, etcétera. Bueno, ya verán si es... Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pues lo que hemos dicho todo este rato, ¿no? Yo creo que es importante darse cuenta de lo siguiente. Veréis, mirad, la canasta básica en El Salvador se ha disparado, ¿de acuerdo? El precio de la canasta básica en la zona urbana de El Salvador ha pasado de $245, a 256 entre enero del 2023 y enero de este año. Fijaos lo que es interesante, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un incremento del 4,8% interanual en la cesta de alimentos. Bien, y efectivamente lo que viene es que desde el año 2004 hasta el año 2024, la variación de la canasta básica urbana ha sido prácticamente casi, un poco más, de hecho, del doble, ¿vale? Se ha duplicado. Bien, y que la canasta urbana ha subido un 4,8% en lo que es el incremento interanual en la cesta de alimentos. ¿Qué nos dice todo esto? Nos dice varias cosas. Primero, menos mal que El Salvador no tiene moneda propia y menos mal que no se dedica a imprimir como otros países de la zona. Menos mal que El Salvador no tiene eso que llaman política monetaria inclusiva, porque resulta que en el último año la cesta básica de alimentos en El Salvador ha subido muchísimo menos que en países que llamamos, que denominamos, bueno, pues países desarrollados y países en los que nos vanagloriamos de tener una política monetaria maravillosa y de hacerlo todo estupendamente. Número 1, importante, me gustaría explicarle al presidente Bukele, si ve este vídeo, que el aumento de los precios en la cesta básica en El Salvador está condicionado y es importado de una política monetaria completamente desafortunada por parte de los países desarrollados, pero que menos mal que tiene la política monetaria inexistente, es decir, que no tiene moneda propia, y menos mal que tiene esa apertura económica que está empezando a llevarse a cabo, porque la subida interanual de los precios de los alimentos en El Salvador no ha sido tan alta. Efectivamente, no será suficiente. Muchos ciudadanos salvadoreños dirán, claro, pero es que nuestros salarios y nuestra capacidad de compra no han mejorado. Efectivamente. Y ahí es donde merece la pena recordar varios factores esenciales. La solución a los problemas de los precios en El Salvador viene con más libertad económica, más libre mercado, más transparencia, más comercio y mayor competencia. Claramente. Eso creo que en el vídeo y en el tuit del presidente Bukele queda absoluta y meridianamente claro. Él se está refiriendo a una serie de abusos que aparentemente se están llevando a cabo por parte de unos cárteles o de posibles oligopolios. Curioso, pero es importante recordarlo. Esos cárteles o oligopolios solamente se pueden perpetuar si lo permite el Estado. Esto es clave, absolutamente clave. Es decir, no se puede dar
un monopolio, oligopolio, cártel extractivo que ponga precios equivocados, etcétera, de otra manera que si lo permite el Estado con una regulación equivocada, con una política arancelaria completamente equivocada y con el riesgo, que también lo hay, por supuesto, de corrupción. Por lo tanto, si estamos hablando de abusos, es muy importante que el presidente Bukele tenga en cuenta que una gran parte de los abusos que se pueden dar en la economía de El Salvador va a venir probablemente de toda esa cantidad de barreras al comercio y de trabas que se ponen desde las autoridades arancelarias. Es muy importante también entender para el presidente que lo que no genera una subida de precios en ningún caso, es la evasión de impuestos o la economía informal. Eso no genera subidas de impuestos. Eso lo que hace, al contrario, es por lo menos generar que haya algún tipo de mejora en cuanto al suministro. Nadie está defendiendo la evasión de impuestos, ni muchísimo menos la economía informal. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el gran problema de El Salvador, igual que lo era en la seguridad, es un problema de una regulación y una administración que lo que ha hecho ha sido asfixiar y ahogar la economía, eliminando la capacidad, o no eliminándola, pero limitando significativamente la capacidad de competencia. Esta es la clave. Es decir, todos los problemas que está comentando el presidente Bukele en cuanto a la subida de precios deben incluir el análisis riguroso de las trabas burocráticas, administrativas y arancelarias que se imponen a la libre competencia y al libre mercado. Estoy convencido que el presidente Bukele, como bien dice en su tuit y como bien explica, no solamente no está en contra del libre mercado, ni por supuesto en contra de la libre competencia, no lo ha dicho en ningún sitio, sino que además es que no está diciendo en ningún sitio que esté a favor de la imposición de controles de precios. No lo pone, ni lo dice, ni lo escribe. Ni lo escribe ni lo dice. Muy importante. Lo que está diciendo es que puede haber abuso. Pero lo más importante es que ponga, como ha hecho con la seguridad, como ha hecho con tantas otras partes de la economía, que ponga en marcha un proceso de apertura económica que fortalezca el libre mercado, que fortalezca la competencia, que fortalezca la capacidad de los comerciantes de todo el mundo de llevar a los ciudadanos de El Salvador los mejores productos a los mejores precios, los mejores bienes y servicios al mejor precio posible. Y eso solamente se va a conseguir con mayor apertura y con mayor transparencia y con mayor libertad económica. El presidente Bukele lo sabe, él defiende el libre mercado y así lo ha dicho. La reacción de muchos liberales diciendo que esto es una llamada a los controles de precios y que es antiliberal y todo eso, pues me parece como mínimo un poco exagerada. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta la realidad de la economía de El Salvador. Y recordemos que la economía de El Salvador ha sido devastada por una política que, con la inseguridad jurídica, la inseguridad inversora y la inseguridad civil, lo que se ha hecho es que las cadenas de suministro, la competencia, la apertura, etcétera, sean muy bajos, tengan muchísimos límites, muchísimas limitaciones al libre mercado. No. El presidente Bukele no está atacando al libre mercado ni está atacando a la libre competencia. Lo que está es hablando de una serie de abusos y es importante que esos abusos también tengan en cuenta que muchos de ellos pueden seguro venir de un sistema previamente implementado en su país de enormes trabas al comercio, a la libre competencia y a la libertad económica. Seguid defendiendo la libertad.